Buenos días a todos. Muchísimas gracias en primer lugar por atender esta invitación. Para nosotros el seguro agropecuario es muy importante, es un sector supremamente estratégico, no solamente para Provisora, sino para el país, para el gobierno, y por eso lo hemos venido apoyando. Y venimos haciendo un proyecto de seguro agropecuario de la mano de reaseguradores, intermediarios, aliados, gremios, de ustedes, hemos venido desarrollando productos en los últimos años y lo que queremos es llegar a todos los sectores del país y poder ofrecer alternativas de cobertura que satisfagan las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Por esta razón, no solamente estamos haciendo nuevos productos para generar primas, sino realmente para dar soluciones de seguro y sobre todo cubrir algo tan importante como es el campo colombiano. Por esa razón, el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento del producto para el sector bovino y bufalino, un sector muy importante de la economía del país y que a la fecha prácticamente no tenía un seguro que realmente cumpliera con las expectativas de este sector tan importante como digo, no solamente para nosotros como aseguradores, sino para la economía del país como tal. Esto es un resultado de un esfuerzo, obviamente, de nuestra área técnica, de nuestra área comercial, de nuestros reaseguradores, de las firmas asesoras y demás, porque realmente nosotros lo que queremos es ofrecer seguros que realmente satisfagan y cumplan con las expectativas de cada uno de nuestros clientes y que sean una alternativa también de negocio para ustedes, nuestros aliados, que les permita ampliar su portafolio de seguros. Entonces vamos a proceder a mostrarles este seguro, estas coberturas tan importantes y específicas para este sector. Y para eso le voy a ceder la palabra a nuestro especialista de seguro agropecuario, que pues yo siempre digo que es la persona que más conoce el seguro a nivel nacional, lo lleva más de 12 años en este campo, además de tener experiencia técnica como tal. Él, además de ser ingeniero agrónomo, es especialista en gerencia de empresas agropecuarias y afortunadamente nos acompaña ya hace varios años en la previsora. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Miguel Salazar y espero que realmente este producto sea una oportunidad para ustedes, como lo es para nosotros. Muchas gracias y buen día. Miguel. Perdón, muy buenos días. Gracias, Carlos, muy amable por la presentación. Sí, ha sido unos años recorriendo como ingeniero agrónomo este maravilloso campo que muchas veces en nuestra profesión y en la gran mayoría de las profesiones que estamos en el agro, pues no miramos dentro de nuestra formación el componente de lo que es los riesgos y la gestión del riesgo. Por eso para mí es un orgullo más que la experiencia, es el cada día el aprender y poder colocar un grano de arena en la conformación de estos productos. Lo que hoy venimos a presentarle es, es el producto, es el resultado de un trabajo en equipo, no de una sola persona. Y aquí estamos viendo las principales o las caras más visibles, pero detrás de esto hay personas muy importantes que las quiero resaltar, entre ellas pues el ingeniero Andrés Felipe Guerra, mi compañero, una persona que ha aportado mucho y que ha conformado un gran equipo y que seguimos creciendo, no solamente en la generación de productos, como acaba de decir nuestro gerente, sino que esto responde al llamado que tenemos, ser la aseguradora estatal, y ahora dentro de las estrategias del nuevo gobierno, de seguir apoyando el campo, pues seguimos en esa línea de innovar. Innovar es realmente escuchar las necesidades, cuáles son los riesgos que viven los productores de ya sea un cultivo o una actividad pecuaria en las distintas zonas del país, porque somos un país tan diverso en todos los aspectos que hasta los riesgos son diversos, porque asimismo una actividad de acuerdo a su ubicación tiene unos riesgos que son más presentes que otros y eso es lo que creemos que hemos recogido al escuchar. Aquí es muy importante resaltar que gracias al trabajo conjunto que tenemos con nuestro aliado, el Grupo Empresarial Moranesi, estuvimos en varias regiones del país escuchando y de la mano con productores, en este caso con ganaderos, entendiendo cuáles eran las necesidades y creemos que lo que ustedes han venido hoy a conocer es la materialización de haber escuchado y haber trabajado de la mano de los ganaderos colombianos. Nosotros estamos aquí, como ya lo dijo nuestro gerente, dando
o lanzando nuestro primer producto del año. Seguimos en ese camino en la innovación, pero también seguimos en el camino de aportar a la transferencia del riesgo, de la gestión del riesgo, porque cuando se adquiere una póliza de seguro, también el tomador se vuelve cada día un mejor gestor de sus riesgos. Y creo que ese es el gran aporte de un aseguramiento. Entonces, démosle paso a la siguiente diapositiva y entremos en materia. Bueno, yo antes de entrar en lo que es a conocer el producto, considero que es muy importante que todos aquí y ustedes, nuestros asistentes, conozcan unas cifras muy relevantes de lo que es este sector, el sector ganadero colombiano, ¿sí? Este sector es para nada un sector pequeño en nuestra economía, en nuestro país, y no somos para nada pequeños si lo nos comparamos a nivel mundial, ya que somos nosotros el productor número 11 en producción de carne y el 12 en producción de leche, esto a nivel mundial. Eso resalta y creo que muchos de los asistentes no conocíamos, o hasta hace un momento, hace unos meses, entre ellos, yo era uno de ellos, que no teníamos idea que teníamos realmente importante posicionamiento en la producción, ya sea de carne o de leche del sector ganadero colombiano, ¿sí? Por algo, somos el cuarto hato ganadero en Latinoamérica. Y eso está representado en un inventario de más de 29 millones de cabezas de ganado, ¿sí? Tanto en lo que es la producción de leche y la producción de carne. Eso pues denota que tenemos un importante inventario producto, no solamente de tener animales, sino la genética colombiana que ha maximizado la producción por unidad de leche y por el otro lado la producción en cuanto a kilos, a la generación de masa del animal para carne, pero no solo en eso, sino en calidad. Es tan así que este sector pues, tiene una importante participación en lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto de nuestro país, aportando al Producto Interno Bruto Nacional el 7.2%. Esto, nuevamente digo, estamos ante un sector muy importante, muy representativo para el país, que genera riqueza, que genera empleo, ¿sí? Con alrededor de 820.000 empleos directos. Y no podemos dejar de resaltar que del PIB agropecuario, o sea, del Producto Interno Bruto del sector agropecuario, nada más y nada menos que tiene una participación del 48.8%. Es decir, que es casi la mitad de las actividades agropecuarias de nuestro país están en el producto de la actividad ganadera. Esto unido, pues todas estas cifras de lo que es nuestro posicionamiento, de lo que es nuestro inventario, la calidad de nuestra carne, de nuestra leche, cosa que ha traído inversión extranjera y la presencia de marcas internacionales a generar aquí producción y de lo que significa para la producción interna del país, pues también nos muestra que como resultado el incremento en las exportaciones hacia el año 2021 en un porcentaje del 175%, alcanzando esto o materializado esto en exportaciones por alrededor de 247 millones de dólares. Esto pues, nos muestra la magnitud claramente. La exportación va creciendo cada día más y es muy importante mencionar que el inventario ha venido teniendo una recuperación muy importante, ¿sí? Con un incremento anual del 5%, lo que venía sucediendo al contrario. ¿Por qué? Porque de la década del 2010 al 2020 ocurrieron eventos que llevaron a tomar las decisiones de los ganaderos de reducir o mantener su inventario. Eso se veía materializado que no había un crecimiento. Eso ha venido cambiando, pero es muy importante y sobre todo de cara a lo que vamos a ver en las características del producto de previsora para el sector bovino, es muy importante conocer estos dos siguientes datos. El primero es que los riesgos climáticos, objeto básico el aseguramiento, ¿sí? En lo que
hay actualmente en oferta en lo que compone este producto de Previsora, esos riesgos climáticos ocurridos en el lapso de tiempo de 10 años, 2010-2020, dejó unas cifras de saldo para nada alentadoras, ¿sí? Pero también que nos resalta la importancia del aseguramiento. Y de nosotros aquí, en esta charla, compuestos principalmente por ustedes, nuestros importantes aliados, que debemos llevar debemos trasladar, debemos hacer conocer que ya hay una solución que recoge todos los riesgos que siente este sector. ¿Por qué? Porque de ese periodo de 10 años ocurrieron por riesgos climáticos 416.220 muertes de bovinos, 6 millones de cabezas desplazadas por zonas donde ya no habían las condiciones para su actividad, principalmente lo que era inundación y sequías, y también 17 millones de hectáreas afectadas, hectáreas que se dedican a la producción del cultivo de pasto para estas actividades ganaderas. Entonces, vemos que el riesgo climático ha generado unos importantes impactos. Esta información es producto de la recopilación y estudio de FEDEGAN. En los últimos 3 años, por otro lado, otro de los sentires, de los dolores de los ganaderos, es el hurto calificado, o como se denomina en este sector, que es el abigeato, ¿sí? Este fenómeno, claramente en los últimos 3 años, ha venido a la baja, ¿sí? Con una reducción de la materialización de este delito en un 41.7%. ¿Esto por qué? Debido a las actividades de los ganaderos y promocionadas por el sector, por la gremiación, ¿en cuanto a qué? En cuanto al el mejor manejo del transporte de los animales, donde ocurría este evento, y donde realmente más ocurría en las distintas fincas, mediante la actividad de marcaje, de un mejor y un adecuado marcaje del ganado, pues para, digamos, contrarrestar este fenómeno. Con estas cifras, pues creo que espero haberlo logrado el objetivo ante ustedes, que es que conozcamos no solamente un poco más del sector, sino que entendamos por qué esto es el preámbulo de lo que nosotros vimos al comienzo de la construcción de este producto, para poder, de la mano de los ganaderos, llegar al resultado que ustedes van a conocer. Ahora sí, por favor, entramos en materia con nuestra siguiente diapositiva. Aquí es importante que vamos a hablar sobre unos elementos básicos que va a tener esta póliza, ¿sí? Dentro de ello, la unidad de riesgo, desde el punto de vista seguro, pues ya sabemos que es aquella sobre la cual se va a realizar la tasación de las pérdidas, pero es importante que entendamos cómo va a quedar estipulado en la póliza. En la póliza va a ser la unidad de riesgo. Cada animal, como lo hemos venido manejando en nuestros otros exitosos productos pecuarios de muy buena acogida, y sé que este producto no va a hacer la diferencia, pero también lo puede ser de acuerdo a un grupo, ¿sí? Claramente esto es el resultado del acuerdo. Recordemos que el contrato de seguro es un acuerdo de buena fe y de las partes. Ese acuerdo es de las partes. Pero claramente eso va a quedar estipulado en la póliza. Siguiente. Nuestro siguiente componente o elemento es la suma asegurada, ¿sí? Y la suma asegurada para el producto y el sector ganadero está en función o está relacionado al sistema de producción. Entonces nosotros tenemos que en Colombia, bueno, más que en Colombia, realmente en el sector ganadero, en esta actividad, la producción está en lo que es la producción de leche, donde muchas veces también, pues, digamos, se tiene el doble propósito, y la producción de carne, levante o ceba, como se conoce, pues, digamos, más en sus sinónimos. En lo que es la producción de leche y para cría y ordeño o doble propósito, esa determinación del valor asegurado, ¿sí? Es por animal y equivale al valor comercial. Hay que hacer muy presente que es ese valor comercial que está pactado con el asegurado para cada animal. Claramente, nosotros tenemos unos valores de referencias de acuerdo a las tablas en las zonas de producción, y estas tablas
generan esa valoración de animal de acuerdo a la ubicación, de acuerdo al fenotipo, es decir, a la raza, y a la genética del animal. Esos tres aspectos generan o están relacionados en esa tabla, que esa tabla es un valor de referencia que maneja el gremio y a lo cual pues nosotros en Previsora y nuestros veterinarios se ciñen o toman como referencia, ¿sí? Cuando esos valores están por encima, porque puede presentarse el caso que hay un productor muy tecnificado y tiene unos costos más que hacen que su animal cueste más, pues claramente vamos a mirarlo y ya vamos a entender en qué parte del proceso vamos a mirarlo, ahorita más adelante. Ahora, en el otro sistema de producción, que es la producción de carne, es decir, levante y ceba, el valor asegurado por animal, ¿sí?, equivale al valor comercial, pero aquí es del kilo de carne, ¿sí?, y que está pactado por el cliente, multiplicado por los kilos que gana ese animal al finalizar la etapa productiva, es decir, cuando ya está listo para la venta y sacrificio. Este valor también tiene unas tablas de referencia de acuerdo a la zona donde está ubicado, zonas de producción, al fenotipo y a la genética del animal. Entonces, con esto, pues queremos dar la tranquilidad que esas tablas de referencia, que son manejadas al interior de la compañía, pero que también son conocidas por los ganaderos. Entonces, es una información que no está oculta, que es manejada por el sector y que va a ser solamente los valores de base o referencia. Entonces, con esto ya entendemos cómo componemos o cómo llegamos a lograr y a determinar nuestro segundo componente de la póliza, que es la suma asegurada. Siguiente. Ahora vamos a hablar de lo más importante, de lo que nos trajo aquí a conocer, y esperemos que ustedes estén muy atentos porque realmente la invitación que le hago es a que conozcan las diferencias, porque valoramos, y en lo personal, Miguel Salazar valora mucho el trabajo que se ha hecho por parte de mis colegas en empezar a ofrecer soluciones para este sector. Nosotros estamos innovando y queremos ir más allá. Por eso, hoy tenemos ante ustedes lo que están viendo. Ahora, conozcámoslas o hablemos en detalle de cada una de estos amparos. Entonces, el primero es la muerte por accidente. ¿Accidente de qué tipo? ¿O cuál es lo que incluye esos tipos de accidente? Las caídas de los animales, ¿sí?, que generan la muerte del animal. Todas estas que generan la muerte del animal. El desbarrancamiento, ¿sí?, las estampidas, hasta allí todo digamos que puede llegar a ser muy intuitivo, y si no, por favor, nos pueden dejar la pregunta en el chat si alguno de estos términos digamos, no lo conocemos. Y es así, no todos podemos conocer las cosas, pero aquí viene algo que yo en lo personal les digo: colisión de faenas. No entendía, la faena es el traslado de un animal desde donde está realizando una determinada actividad hasta otro sitio donde puede ser pues el establo o la sala de ordeño. Es decir, un ejemplo de esto es cuando el ganado de leche es llevado desde el potrero de alimentación del pasto a la sala de ordeño, y digamos si hay un accidente dentro de esa faena que genera la muerte del animal. La intoxicación accidental, la depredación, por cualquier parte de cualquier animal cazador y carnívoro, y las picaduras o mordeduras ocasionadas por cualquier tipo de animal que genere la muerte. Principalmente dentro de estas, pues las serpientes venenosas, que son muy comunes en las zonas productoras o habitadas por los animales de bovinos. Principalmente pues las zonas de climas templados, 1300, 1400 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. Nuestro seguro da amparo, y aquí es donde empezamos a innovar. Aquí es donde realmente para mí es un orgullo mostrar, hoy me siento orgulloso de mostrar el trabajo que se ha hecho en equipo, de darle cobertura ante las principales enfermedades. No están todas, porque se parte por algo, y es aquellas enfermedades donde hay unos manejos, unos planes de vacunación y de manejo para poder enfrentarlas, pero que son estas enfermedades muy importantes porque han generado afectaciones a muchos sectores, y en zonas han llegado a ser bastante limitantes, ¿sí? Dentro de ellas lo que es la brucelosis bovina, ¿sí? Un virus
que genera aborto, estomatitis vesicular, la fiebre aftosa, una enfermedad que de pronto nosotros los que somos más viejitos hemos escuchado que este país estuvo declarado, o ya nuevamente es declarado un país libre de aftosa, de la fiebre aftosa, ¿sí? Llegando a generar la muerte en los animales, como su nombre lo dice, al final con esa sintomatología, altas fiebres, encalambramientos, y otro tipo de sintomatologías, pero que generan la muerte. Este país, la aftosa, cuando un país no está libre de aftosa, pues se ve bastante limitado en lo que es el ejercicio comercial de la cadena, porque pues esta actividad también está enmarcada dentro de una cadena logística que lleva pues los productos para el consumo interno, pero también para el producto externo, y allí es donde se ve fuertemente afectada por esta enfermedad. Hace unos, si no estoy mal, 3, 4 años, nosotros, a pesar de que habíamos tenido un muy buen plan de vacunación que logró erradicar a nivel nacional la aftosa, pues nuestros vecinos no fueron tan juiciosos como nosotros. Eso que generó que en muchos departamentos limítrofes con esos países donde no hubo un adecuado plan de manejo frente a esta enfermedad, pues empezaron a generar la aparición de esta enfermedad. Inmediatamente allí, la autoridad sanitaria competente de nuestro país, que es el ICA, dio la orden de sacrificio en varios municipios. ¿Por qué? Para evitar que esta enfermedad nuevamente se difundiera a lo largo y ancho del país. Entonces, pues qué bueno que Previsora tenga cobertura ante esta enfermedad y las otras. Los carbones, sintomático y bacteriano, como su nombre lo dice, son enfermedades ocasionadas por bacterias que terminan finalmente en la muerte de los animales. Y por último, una muy, digamos, conocida tal vez por las mascotas, pero que afecta al sistema nervioso central del animal, y es la rabia, y que finalmente después de parálisis llega a la muerte del animal. Entonces, con esto, pues terminamos de describir, perdón, las 6 enfermedades que cubre la póliza de Previsora frente a la muerte por estas. El otro, y recuerden que en nuestra primera diapositiva mostramos que durante los años 2010 a 2020, unas cifras de desplazamiento, de afectación a pastos, que es lo que consumen estos animales, y de muerte directamente a estos animales, ¿sí? Donde pues digamos que no era para nada despreciable hablar de 416.000 muertes, cifras de FEDEGA, como les decía. Pues qué bueno que aquí tenemos todos los riesgos climáticos objeto de cobertura de esta póliza. ¿Cuáles? Las avalanchas, el deslizamiento, el exceso de lluvia, helada, incendio, inundación, rayos, sequía, temblor, terremotos, erupción volcánica, la tormenta eléctrica y vientos fuertes. Todos ellos generan, por eso no quiero dejar de volver a decirlo y resaltarlo, esas muertes en el país. Y pues de acuerdo a la ubicación del hato ganadero, pues hay algunas que van a tener mayor probabilidad de ocurrencia que otras. Por eso el amplio portafolio o el amplio componente de estos riesgos dentro de la muerte por eventos climatológicos. Ahora hablamos de 2 amparos que tienen un sublímite, ¿sí? Este sublímite es porque son amparos nuevos dentro del aseguramiento del sector colombiano, y porque digamos que ante una nueva cobertura generalmente nacemos de esta manera. El sacrificio forzoso. ¿Qué es el sacrificio forzoso? ¿Sí? Es cuando ocurre un accidente por cualquiera de los otros eventos que hemos escrito anteriormente, se genera que el animal no pueda continuar con una vida digna, que no pueda continuar para el propósito que se tiene, pues el veterinario determina que ese animal o ese grupo de animales deban ser sacrificados, ¿sí? Porque pues van a seguir teniendo una vida de dolor. Ante eso, digamos que pues ahí tenemos un protocolo que ya en el caso del tomador de cada póliza lo va a conocer, para que, pues, si su veterinario determina que en su hato hay que realizar esta actividad de sacrificio forzoso, pues tenga la cobertura que está sublimitada al 30% del valor de la póliza. Y por último, nuestro fusil sanitario, que muchas veces puede ser confundido con el anterior,
pero sí se marca una diferencia y va a ser muy clara. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que el fusil sanitario es una orden que emite el ICA. Recordemos que el ICA es la autoridad sanitaria competente colombiana para solamente dar esa orden. ¿Y es ante qué? Generalmente ante la ocurrencia de enfermedades, como lo nombré en el caso de la aftosa, ¿sí? Entonces el ICA da la orden y por ley el ganadero tiene que hacerlo. Allí, digamos que es donde entra Previsora y de una manera limitada le cubre las pérdidas de hasta el 30% de ese dato ganadero. Importante también resaltar que la vigencia de esta póliza es de 1 año y se inicia a partir de la fecha donde se acepta el riesgo, ¿sí? Después, y aquí me adelanto, de lo que les voy a describir a continuación en nuestros procesos, de cómo llegar a materializar esto en una póliza, pero después del proceso de inspección. Adelante. No nos quedamos ahí. Consideramos que este producto tenía la capacidad y el potencial de tener mucho más. Por eso, también les decía en la primera diapositiva, al final de la misma, una cifra muy importante, ¿sí? Y es la cifra de 416.000, perdón, es la cifra de robo de animales, ¿sí? Y el robo de animales materializado, que ha bajado en un 41.7% en el país, pero que pues preocupa a muchos productores de algunos departamentos donde ocurre con mayor frecuencia. A pesar de esa disminución debido a esas dos causas que les decía, el marcaje y unas medidas tomadas durante el transporte, digamos, allí es donde tiene importancia el por qué Previsora hoy le da cobertura al abigeato, que es el robo de los animales. Entonces, muy importante que tengamos presente que esta póliza ya lo tiene. Y recuerden que les hablaba que los riesgos climáticos generan afectaciones a 17 millones de hectáreas de pastos. 17 millones de hectáreas. Eso es una cantidad impresionante de terreno de nuestra área continental. Recordemos, actividad pecuaria con casi el 50% de participación. Y eso, que se le afecten 17 millones de hectáreas cuando nosotros para la actividad agropecuaria tenemos alrededor de 45 millones de hectáreas, pues vemos la proporción. Por eso cobra tanta importancia que Previsora como cobertura particular de daños a pasturas por eventos climatológicos que están amparados. Todos esos que describí en la anterior diapositiva. Entonces, si por ocurrencia de esos riesgos climáticos se genera afectación en el pasto, también. Allí es importante que está también sublimitada y el sublímite está otorgado de acuerdo al nivel técnico y el manejo de los pastos. Recordemos que muchos de nuestros ganaderos se han tecnificado y hoy manejan el pasto como un cultivo. Algunos todavía siguen manejando el tradicional quicuyo, que es el pasto que vemos en la gran mayoría de los parques, que tiene un valor nutricional sí, pero que no es ese pasto que le entrega todas las necesidades, sobre todo cuando estamos hablando de un hato dedicado a maximizar la producción de leche o un hato dedicado a maximizar la producción y el ganaje en peso, en masa corpórea para la venta de carne. Ahora, la pérdida consecuencial, nuestra tercera cobertura particular, ¿eso qué es? Es si a consecuencia de los riesgos amparados se genera un aborto en la madre gestante. Si esa vaca que estaba preñada pierde ese ternerito mediante la pérdida consecuencial, pues va a tener cobertura por nuestra póliza. Y por último, nuestra última, yo creo que una larga lista de coberturas, ¿sí? Tenemos el transporte, ¿sí? Y es todo aquel accidente en ese proceso, en ese acto de transporte que genere la muerte del animal. ¿Listo? Allí es muy claro de notar que es la muerte del animal durante el proceso de transporte. Con esto, pues yo creo que acabo de describir el corazón, lo importante que es que nuestros ganaderos conozcan cuáles son aquellas coberturas, y que, como les decía, se los decía en el principio, esto es lo que le duele a nuestros ganaderos. Es tan importante que conozcan que ya hay una aseguradora que es Previsora que les otorga
cobertura frente a estos riesgos. Siguiente. Ahora, yo les quiero contar a ustedes de manera muy resumida, digámoslo así, cómo iniciamos el proceso. Hoy estamos conociendo este producto, pero cómo iniciamos ese proceso para poder llegar a tener una póliza, materializar ese aseguramiento con nuestros ganaderos. Después de conocer estas coberturas, digamos que genera ese interés, y ese interés digamos, se comienza con el diligenciamiento de un cuestionario, una solicitud de seguro muy corta, ¿sí? Donde pues, claramente lo que vamos es enfocados a mirar cuáles son sus medidas de manejo, mitigación frente a los riesgos que cubrimos y cuál es el inventario ganadero, el inventario animal en su acto, en su finca ganadera. Con esa información, nosotros pues hacemos un primer análisis. ¿Por qué? Porque es que allí es tan importante tener toda la información y no me cansaré nunca de decirlo, y es muy importante tener el formulario o solicitud de seguro completo, muy importante, demasiado importante. ¿Por qué? Porque eso a nosotros nos lleva a una primera imagen de lo que es el riesgo y nos centra en que vamos a ir a mirar en la inspección para hacerla muy ágil, ¿sí? Por eso es lo que hacemos aquí analizando esa información. Es allí donde nosotros realizamos una inspección de la mano de nuestros veterinarios de nuestro importante aliado, el Grupo Empresarial Moranesi, ¿sí? A quien ahora le voy a dar la palabra, no sin antes mencionar un actor muy importante dentro de este proceso, que es nuestras sucursales, ¿sí? Recordemos que tenemos sucursales a ancho y largo de este país. Eso es muy importante porque allí se hace la emisión de las pólizas. Están atentos a la gestión de su cartera. Dentro de esto es muy importante mencionar gestión de cartera que involucra, tiene contenido el componente del subsidio, el ISA, que a pesar que este año ya se agotó los recursos para el seguro tradicional, en el año 2023 va a tener nuevamente, esperamos, una muy importante participación e incremento o mejores digamos, políticas frente a lo que pasó este año, pero este año, pues, no sabemos, todavía no se ha acabado y puede llegar a haber una adición presupuestal. Es importante también que tengamos presente que el canal de comunicación directo para poder realizar este proceso son nuestras sucursales, por eso las tenemos a lo largo y ancho del país y en esa gran cantidad. Entonces, los invitamos a que desde ya contacten a su gestor comercial, a su director comercial, al gerente de nuestras sucursales, para que puedan iniciar estos procesos con sus clientes. Carlos, te doy la palabra porque es muy importante que nos cuentes ahora en el proceso de inspección características de lo que es importante para poder llegar a asegurar nuestros animales. Te doy la palabra. Gracias. Gracias, Miguel, muy amable. Buenos días a todos y espero que estén disfrutando este webinar con una información tan importante como lo es este seguro para el sector bovino y bufalino. Bueno, digamos que en términos generales queremos darles a conocer un poco sobre el proceso de inspecciones y posteriormente el proceso de ajustes en el cual apoyamos de forma importante en muchos productos que comercializa actualmente la previsora. Nosotros somos una empresa que se dedica a prestar este apoyo, conocedores de las necesidades de los productores en cada segmento agroindustrial. Es así como con Miguel pues hemos visitado, hemos analizado cuáles son los riesgos propios de este sector bovino y bufalino. Nos hemos sentado con productores importantes en diferentes regiones del país y es así como conocemos cuáles son las condiciones que tienen que darse para que los productores puedan acceder al seguro. Es importante decir que hay normas que rigen la materia. Por ejemplo, poner en práctica todas las medidas sanitarias. Eso es exigido por se genera una certificación por parte de las autoridades
como fincas en donde se permite tener una producción importante de ganado bovino bufalino. Tiene que hacerse un plan y estructurarse un plan de vacunación también, desarrollado por médicos veterinarios, que son los que definitivamente, o médicos veterinarios o zootecnistas, que son los que finalmente tienen el conocimiento para la administración eficiente de las fincas productoras de ganado bovino. Y pues diferentes normas que claramente están estipuladas por el ICA. Finagro, pues lógicamente tiene la supervisión de todos estos requisitos para que se pueda obtener por parte de los productores el subsidio al seguro agrícola. Entonces, pues esta es parte de la verificación que hacemos en campo cuando se hace la inspección de riesgos. Pero adicionalmente, si pudieras pasar por favor la siguiente filmina, el siguiente slide. Adicionalmente, es importante decir que la gerencia técnica de Seguros Generales y en cabeza de Miguel, pues está la verificación de todos esos aspectos para poder suscribir correctamente las pólizas. Entonces, ahorita, digamos que vamos a ver un poco respecto a cuáles son, digamos, los puntos más álgidos de las inspecciones de riesgos. Importante conocer que esa gerencia técnica, pues tiene en los dos aspectos, en la inspección de riesgos y en la inspección de ajuste de siniestros, pues tiene un personal a lo largo y ancho del país. Tiene ingenieros agrónomos, tiene veterinarios, tiene zootecnistas, y como lo digo, esta producción es supremamente importante. A nivel país está en diferentes regiones, pues lideran Santander, lideran Antioquia con doble propósito, la costa, los valles de la costa atlántica colombiana, también están en el Valle del Cauca, están en los llanos orientales, está una muy buena producción en Cundinamarca y Boyacá, producción de leche, en el eje cafetero, bueno, en diferentes regiones del país, y las características de las regiones pues son diferentes. Los climas, las razas que se producen en las diferentes regiones, pues modifican un poco ese análisis de riesgos, esa gestión de riesgos. Entonces tenemos como primera medida, repito, las normas que tiene que cumplir para la producción animal, el productor, para la redundancia, pero adicionalmente, pues todo aquello que se refiere a la producción animal, todos los riesgos inherentes a las regiones. Hay diferentes, por ejemplo, depredadores en cada región hay diferentes depredadores. El transporte se realiza de forma diferente, hasta sitios diferentes. Mencionaba Miguel la parte el punto específico de marcaje de los animales, entonces las placas que tienen o la marcación en el cuerpo del animal también. Todo eso hace que los riesgos o aumenten o disminuyan. Por eso entonces tenemos que ir a hacer esa verificación de riesgos. La siguiente, por favor. Vamos a ver entonces en el siguiente slide temas importantes como los toros, los reproductores. De hecho, hasta animales que tienen una genética especial o cruces que se realizan, exposiciones, animales que pues ganan un peso impresionante, son razas muy importantes o cruces muy importantes. Entonces, hasta las exposiciones también Previsora puede hacer la póliza y cubrir esos eventos. Vemos también el ganado bufalino, que está en algunas regiones, eso sí, búfalos en algunas regiones del país específicamente. Vemos la parte de ganado de leche y claramente pues los animales pequeños y los terneros. Cada uno de esos propósitos, digamos, tiene unas especificaciones diferentes y, como les decía, vamos
ya sea de forma presencial o de forma virtual, porque claramente por algunas condiciones, sobre todo sanitarias, tanto los productores como la misma previsora prefiere hacerlo de forma virtual. Estamos en capacidad con herramientas tecnológicas de hacer esas inspecciones de forma virtual para mayor eficiencia, lógicamente, y rapidez en el proceso de suscripción. Pero también se ven los equipos, por ejemplo, los equipos de ordeño, los equipos que estén en correcto estado, que todo el tema de cercas eléctricas no afecten a los animales. La electricidad es un tema importante. Si tienen servicios públicos como gas, de dónde sacan el agua para el mantenimiento de los animales, para la hidratación de los animales, etcétera, etcétera. Miramos también las medidas sanitarias, repetimos, las seguridades de la finca, las seguridades de la región. De hecho, hasta los riesgos políticos, movimientos subversivos que puedan estar afectando a esa región y claramente la seguridad o la presencia de las autoridades de seguridad del Estado. Eso, digamos que en la parte de suscripción, Previsora va un poco más allá que lo que estoy hablando, y es que ayuda con la gestión de los riesgos. Es decir, el productor puede no estar viendo algunos puntos que le pueden afectar su producción. De hecho, pues también estamos en capacidad de hacer auditorías al proceso productivo. Pues entonces, Previsora les da un valor agregado adicional, y es ayudarles con la gestión de los riesgos. Creo que por el proceso de inspecciones esto es lo principal. Miguel, te cedo la palabra para que entremos en el tema de siniestro. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Y no sin antes volver a resaltar lo que mencionaste, es el uso de la tecnología, la disponibilidad de usar la tecnología por parte de nuestros clientes, y de la cual pues ya tenemos bastante experiencia con los aseguramientos que hemos materializado en el sector porcino y avícola, que también fueron nuestros productos lanzados el año 2021 y que ha tenido una gran acogida. Entonces es importante resaltar eso, como pues el uso de estas herramientas tecnológicas permite tener unos procesos más ágiles en poder llegar a realizar ese proceso de inspección y llegar finalmente a conocer la cotización del seguro. Yo pues, les quiero contar que hemos hablado a lo largo de esta presentación de lo importante de las cifras de este sector, de por qué esas cifras nos llevó a materializar de ese trabajo en campo, producto de ese trabajo en campo con Carlos y su equipo, el componente de coberturas, de amparos de esta póliza, amparos y coberturas, claramente, y para realizar el proceso para poder llegar a la cotización. Pero tal vez olvidamos o no podemos realmente olvidar que lo más importante es cuando esa póliza se necesita. ¿Y cuándo se necesita? Cuando se materializa un siniestro. Es por eso que aquí en este diagrama muy sencillo queremos explicar ese proceso que a veces termina siendo un poco engorroso, pero aquí con esta diapositiva queremos dar la claridad de ese proceso. Importante es que sugerimos hagan uso de nuestro call center numeral 345, pero pues por disposición de la Superfinanciera Colombiana, todos los canales de comunicación estaban habilitados para dar un aviso de siniestro. Sin embargo, resalto el call center porque allí nuestro agente va a activar un proceso diferencial y muy rápido, ¿sí? Claramente, si no tiene cobertura o si no tiene aseguramiento con nosotros, pues se le va a informar y allí termina el proceso. Pero en el caso contrario, que sí exista y esté amparado ese riesgo materializado, hay una creación en nuestro sistema de ese caso, y inmediatamente, no es que él después tenga que llamar al ajustador o enviarle un correo a alguien para que llame a nuestros veterinarios, no, inmediatamente el sistema se activa y contacta a nuestros veterinarios a lo largo y ancho del país para que conozcan el siniestro, reciban la información y reciban el contacto de nuestro asegurado para que agende rápidamente esa visita. Por eso se tiene hasta un tiempo máximo, pero ese tiempo máximo realmente lo tenemos muy claro nosotros, que estamos hablando de seres vivos y que hay que tomar
decisiones muy rápido. ¿Por qué? Porque aquí hay que hacer un manejo y disposición del cadáver, ¿sí? Y eso no puede dar espera. Eso tiene que ser en un término máximo de 48 horas. Hay que estar ahí por máximo 48. Vamos hasta 3 días hábiles, pero realmente tenemos que estar ahí. Y también es importante que le resaltemos a nuestros asegurados que la importancia de ser muy juiciosos en leer la póliza, ¿sí? En seguir las garantías y en seguir los adecuados procesos que están escritos allí, porque de eso depende que todo este proceso funcione, ¿sí? Y que finalmente podamos en nuestra área de indemnizaciones contar con el informe de ajuste de la caracterización de esas muertes de los animales y poder finalmente llegar a la indemnización. Con esto, pues yo quiero cerrar sin antes, pues darle nuevamente la palabra a Carlos para que nos cuente un poquito de los casos reales que hemos tenido y de los aspectos fundamentales de manejo del siniestro. Siguiente, Carlos. Bueno, bien, tú lo has dicho, Miguel, y es la parte fundamental, es que estamos hablando de animales, de seres vivos, y la disposición de los cadáveres, pues claramente tiene un manejo especial. Tiene un manejo especial mientras estamos yo creo que bueno, ese tipo de eventos. Como pues, ustedes pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, pues esta es una enfermedad, se está mostrando una enfermedad típica de los animales, digamos, sector bovino y bufalino. Y precisamente en la parte derecha vemos eventos de la naturaleza. Estos son eventos reales que se sufrieron, por ejemplo, un rayo que mató más de 40 y tantos animales en Antioquia. Y en el centro, en ese video, podemos observar una muerte masiva de más de 400 animales a causa de estrés por calor. Los animales no pueden controlar su temperatura corporal en altas condiciones de sequías. Entonces, pues claramente podemos ver una muerte masiva. ¿Qué es lo que hay que manejar en estos casos? Definitivamente un aviso inmediato y pues hay condiciones diferentes y amparos, todos los amparos que mostró Miguel, pues dan la posibilidad de que que las muertes se presenten ya sea durante el transporte, entonces no en la finca donde normalmente están los animales, sino en puntos intermedios de finales en el transporte. Entonces, pues todas estas condiciones llevan a que el aviso tiene que ser inmediato para que los veterinarios, los zootecnistas encargados de realizar las visitas de inspección, pues puedan verificar los hechos y circunstancias que dieron origen a la muerte de los animales y pueda autorizar la disposición de los cadáveres, autorizar o realizar los análisis, si son enfermedades, los análisis de laboratorio que se requieren, dar aviso conjuntamente con los asegurados a las entidades estatales encargadas, por ejemplo, en caso de la fiebre aftosa, pues definitivamente esta enfermedad es de carácter hasta catastrófico y obligatorio reporte al ICA. Entonces, todas estas condiciones tienen que llevarse a cabo para que el ajuste de la pérdida pues, sea ágil y esté enmarcado dentro de las condiciones generales y particulares de cada uno de los contratos de seguro. Ya que pues es lo más importante a mencionar en este caso de siniestro y que pues el proceso en la medida que el aviso sea rápido, el proceso al interior de Previsora está correctamente estructurado para un excelente servicio a los clientes. Adelante, Miguel, creo que esto es todo por la parte de siniestro. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por esa importante información y pues porque pues estamos en esa, yo creo que es una lámina muy diciente, muy importante. Nos muestra
la realidad, tal vez una realidad que desconocemos muchos desde la urbanidad, desde nuestras ciudades, porque lo que vemos es nuestro vasito de leche. Oye, bueno, no, yo no tengo un vasito de leche, realmente soy intolerante, pero nuestro vasito de leche en la canasta básica familiar lo vemos solamente ahí como un producto, o vemos la carne que lo consumimos generalmente, un país que es altamente consumidor per cápita de carne de ganado bovino, pero hay veces olvidamos o no tenemos presente la realidad. Y creo que esa lámina nos llevó un momento a esa realidad de los hatos ganaderos, y es todos esos riesgos que generan pérdidas considerables a nuestros productores ganaderos. Por eso vuelvo y resalto, entre esos 10 años el inventario ganadero fue a la baja. Los últimos desde el año 2021 se ha venido recuperando estos 2 últimos años con tasas de incremento de ese inventario por encima del 5%. Y Carlos me hizo acordar de algo muy importante. Entre tanta información que les traía, olvidé mencionar información sobre nuestro subsector, que también recibe o tiene, digamos, los mismos riesgos, y es los bufalinos, ¿sí? El inventario bufalino, no tan grande como nuestro inventario bovino, pero sí cada vez creciendo considerablemente. Hoy en día hablamos a corte de 2021, a cierre de 2021, de 452 animales a lo largo y ancho del país, principalmente en 10 departamentos, dentro de ellos Santander, Córdoba, Antioquia principalmente, pero otros 7 departamentos con importante concentración de explotación, que son los bufalinos, de los cuales también hay producción tanto de leche, que ha sido considerada una leche un poco más nutritiva que la de vaca, y también la producción, pues, de carne. Actualmente, digamos, como es un sector nuevo que viene creciendo, pues se manejan 2 razas, Mediterráneo y Murat, que tienen, digamos, los productores de bufalinos en el país. Por eso decía, olvidaba mencionar esas cifras para los cuales los bufalinos también pueden ser asegurados mediante este producto. Y pues resaltar nuevamente el tema de enfermedades, ¿sí? El tema de enfermedades, como lo decía Carlos, me pareció muy importante y lo retomo. Enfermedades de obligatorio reporte ante el ICA. Eso también, pues, a nosotros nos da un aspecto que es la transparencia por la obligación normativa que hay dentro del país, y que ya tengan ellos la posibilidad de asegurar frente al riesgo de la muerte de los animales por esta enfermedad es muy importante. Bueno, a continuación ya estamos viendo un componente que es también muy importante, porque, como siempre lo digo, es un factor apalancador. No es, digamos, lo más importante, porque realmente, ante los riesgos que están allá y cada día con este tema de la variabilidad climática, yo pensaría ya que hablar de cambio climático, estamos ya en una realidad climática, ¿sí? Y el video de Estados Unidos, un país con todo el capital, con todos los medios para poder enfrentarlo, y ahí está. Ahí veíamos alrededor de 400 reses por ese golpe de calor muertas. Pues imagínense los países donde nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de gestión del riesgo es menor frente a esos países desarrollados, pues los impactos que puede llegar a tener. Eso realmente nos tiene que calar aquí en la mente y en el sentir del por qué nuestros ganaderos deben conocer esta póliza, y más que conocer, deben tomarla. Y dentro de ellos hay una componente, una herramienta, que es el incentivo al seguro agropecuario. Pero yo también quiero mencionar que el incentivo es algo que aporta, algo que ayuda, un factor definitivo en la toma de decisión del seguro, pero no es y no debería ser lo único, ¿sí? Porque, a ver, ¿cuánto no le costaría, por ejemplo, en esa diapositiva, en esa imagen que vimos nosotros en Antioquia, de la muerte de las cabezas de ganado por el efecto de rayo, ¿sí? Realmente ahí es donde, si hacemos una relación beneficio-costo, pues podemos entender que la póliza era la mejor decisión. Bueno, sin embargo, conozcamos algo de este componente, y es, o hagamos un repaso, y les voy a contar también la actualidad,
después de hacer el repaso, y es que con el fin de incentivar el seguro agropecuario, el gobierno nacional cuenta con, yo diría que realmente dos incentivos, desde el punto de vista tributario, ¿sí? Este ramo, al igual que las pólizas de salud y lo que son los servicios de medicina prepagada, cuentan con un IVA diferencial. El IVA es del 5%. Eso es muy importante, ¿sí? Sobre todo en el aspecto del flujo de caja. Ahora, el incentivo al seguro agropecuario, o como su sigla lo denomina ISA, el ISA, ¿cómo funciona? El sistema financiero colombiano clasifica los productores, y bueno, esto viene teniendo vigencia y validez hasta este año. Estamos ya para el próximo año ante una nueva reglamentación que cuando esté vigente y con sus últimas regulaciones al día, se las transmitiremos a través de todos nuestros canales, pero para lo cual les pedimos estar muy atentos, porque va a ser la forma en que va a discriminar cómo los productores agropecuarios acceden a este importante subsidio. Pero actualmente el sistema financiero colombiano, ¿sí?, discrimina a los productores en pequeños, medianos y grandes en función del valor de sus activos. Entonces, de acuerdo a sus activos, si tiene hasta 284 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es catalogado un pequeño productor. Si está por encima de esos y tiene hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es catalogado como un mediano productor. Si está por encima de los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, entonces es denominado un gran productor. Bueno, esta clasificación, estas tres clasificaciones actuales, nos lleva a que los productores tienen acceso a un incentivo en un porcentaje que le paga el valor total de la prima en ese porcentaje, es decir, aportan ese porcentaje. El pequeño productor recibe el 80% y con una característica adicional que puede incrementar hasta 5% máximo, ¿sí? 5% máximo, si cumple una o dos o las 4 condiciones del cuadrito adjunto. ¿Qué es lo que dice en el cuadrito para hacer más cortos, concisos y precisos? Es que si el tomador de esa póliza es un joven, si es un joven entre 18 y 28 años, el tomador de esa póliza recibe 5% adicional. Pero también si es una mujer dueña de ese proyecto productivo, la tomadora de esa póliza. O si está ubicado en un conjunto de municipios afectados por el conflicto armado ya denominado la zona SOMAC o PDT, que son las zonas con programas para el desarrollo de enfoque territorial, pues, buscando el desarrollo hacia la exportación de esos productos. Y si cumple uno de esos, tan solo recibe hasta 5 más. Entonces ese pequeño productor puede llegar a recibir hasta el 85% finalmente de subsidio, ¿sí? Esto es realmente una gran ayuda. Colombia es, y quiero hacer el paréntesis, Colombia es el país con los porcentajes o los niveles de subsidio más altos del mundo, ¿sí? Esto tal vez puede llegar a cambiar, ¿sí? Pero esto yo quiero que lo veamos también como la importancia que le ha venido dando el gobierno colombiano. Y aquí no hablo de una bandera de gobierno, hablo de todos los gobiernos, porque esto ha venido siendo impulsado fuertemente desde el año 2010-2011. ¿Por qué? Y ese paréntesis lo sigo abriendo un poquito más, porque recordemos que nosotros año 2000, 2010, 2011 tuvimos un fenómeno de niña como en el que estamos actualmente, es decir, precipitaciones por encima de los promedios, pero ese año fue mucho más severo que este. No sé si algunos recuerdan imágenes de nuestros noticieros cuando nos mostraban gran parte del país bajo inundación. Allí esas inundaciones fueron afectado el sector agrícola, cultivos, es decir, cultivos, sector pecuario, animales, con muerte de animales y los otros sectores productivos del país, no solamente el sector agropecuario. Entonces, eso generó pérdidas de alrededor de 2.7 billones de pesos y allí cobró importancia el porqué de los subsidios. Entonces, hoy, y yo ahí sí ya digamos que resalto lo que dice ahí abajo, la vigencia y las reglas del ISA reglamenta la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para cada año. O sea que hay que esperar las reglas para el próximo año. Pero sí quiero resaltar que los últimos 2 años el subsidio, el presupuesto colocado por el gobierno nacional para que sea usado por los tomadores de pólizas del sector agropecuario a través de los distintos productos que ofertan las aseguradoras, se ha agotado, ¿sí? Nosotros este año ya se agotó
digamos, estamos atentos a una liberación de las bolsas porque fue discriminado en 3 bolsas ahorita en el mes de septiembre, pero también puede haber una decisión presupuestal, no lo sabemos, nadie tiene la certeza si sí o si no. Lo importante es que estemos muy atentos para el 2023, conocer cuánto va a ser el presupuesto. Yo creo que pueden llegar a haber cambios sustanciales, pero no puedo adelantarme porque yo no tengo y no hago parte de la comisión. Sencillamente, como analista, proyecto que cuando digo analista de lo que es, de las dinámicas y de los procesos y las políticas para el sector, que soy un apasionado de este sector. Considero que para el próximo año pues vamos a tener unos cambios, pero cambios que pueden llegar a ser positivos en cuanto a qué, en cuanto a que más productores tengan acceso y que no se queden por fuera de este importante subsidio, tomadores de póliza que hoy están viendo en riesgo la materialización de esos riesgos. ¿Por qué? Porque estamos en un año de fenómeno de niña que es moderado, pero que está teniendo afectaciones puntuales y severas en algunas localizaciones del país. Entonces, con esto, pues entendemos el porqué de la importancia de este subsidio, cómo funcionó este año y la expectativa que tenemos todos frente a las decisiones que tome la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario para el subsidio vigencia 2023. Adelante. Ahora, yo quiero mostrarles, para finalizar, algo con lo que quiero cerrar, muy, muy importante. Muchos sectores interesados en nuestros nuevos productos, hemos encontrado que desconocen primero la información que les transmití y que es de acuerdo a la vigencia del subsidio para cada año, desconoce cómo que hay un subsidio, desconoce cómo funciona el subsidio, desconocen cómo accedo al subsidio, pero finalmente también desconocen, y muchos hasta los he escuchado directamente cuando he tenido el placer y la oportunidad de compartir con productores de cultivos y productores pecuarios, que dicen, no, eso acceder a un subsidio del gobierno, ponerme yo en esas diligencias, no. Y allí claramente hay un desconocimiento, ¿sí? Eso también pues nos resalta que tenemos mucho por educación y eso sí lo tenemos que hacer todos los actores de la cadena y el gobierno y las instituciones, los gremios, y es hablar sobre la gestión del riesgo, pero también hablar dentro de la gestión del riesgo del componente de transferencia a través de una póliza de aseguramiento de los productos o los seguros que ofertan las distintas aseguradoras. Ahora bien, es importante resaltar aquí cómo en 4 pasos muy sencillos el tomador, productor, nuestro cliente no tiene que gestionar el cobro, el acceso a ese subsidio. ¿Por qué? Conozcámoslo. El primer paso es algo que estamos haciendo hoy, es ese ejercicio comercial de conocer los nuevos productos para llevar este mensaje a nuestros clientes que tienen actividades ganaderas. Muchos de los tomadores de pólizas tradicionales, cuando hablo tradicionales, hablo de las pólizas pues, de daños materiales, incendio, transportes, autos, bueno, muchos de esos tomadores, entre la diversidad, entre su gestión del riesgo financiero, tienen también actividades agropecuarias. Muchos de ellos son ganaderos. Y pues cuando conozcan este producto, realizan el proceso que describí unas diapositivas antes y es cómo llegar a la cotización. Cuando se llega a esa cotización, conoce las características, los amparos y coberturas de nuestro producto, toma la decisión de asegurarse. ¿Sí? Allí en ese momento se genera la única obligación, importante tenerlo presente, y es que debe cancelar o debe pagar el porcentaje no subsidiado de la prima más el IVA del 5%. Cuando él cancela esa parte, nosotros automáticamente estamos habilitados y allí es importante resaltar lo que quería mencionar o denotar en esta lámina, y es que Previsora se encarga de todo el proceso operativo y de gestionar ese acceso al subsidio a través de la entidad designada por el gobierno nacional en la administración de estos recursos que es Finagro, y ante ellos debemos soportar con las debidas normativas, documentos que nos soliciten para que el productor sea beneficiario en el pago del subsidio. Con esto, yo creo que he terminado de presentar técnicamente nuestro producto para el sector bovino bufalino y quedo atento a sus inquietudes. Por favor, le doy paso a mi compañera María Cristina. Gracias.
Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta amplia presentación de las condiciones de nuestro producto para el sector bovino y bufalino, del potencial que tenemos de mercado en este importante sector. Y pues a continuación vamos a aprovechar este espacio para dar respuesta a las preguntas registradas a través del chat. Les recordamos que su colaboración con el diligenciamiento de la encuesta. Bueno, Miguel, entonces tenemos la primera pregunta que nos la registra Natalia de Logiseguros. Nos pregunta Natalia, ¿existen áreas mínimas, valores asegurados y primas mínimas? ¿Tienen zonas excluidas? Bueno, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque es que eso cobra importancia sobre todo con la penúltima diapositiva que yo mostraba, cuando hablábamos del componente pequeño. El pequeño productor, si tuviéramos, es decir, la respuesta es no la tenemos a todas las tres. ¿Y por qué relaciona la penúltima? Porque es que recordemos que hay cooperativas o agrupaciones de productores que tienen una importante participación y colocación de sus productos en el mercado, ¿sí? No voy a mencionar cuáles, pero muchos de ellos las conocemos y las vemos a diario en las marcas de los derivados lácteos que consumimos en nuestra canasta familiar. Entonces, no tenemos esas unidades mínimas y porque el propósito es llegar no tanto en función del área o de la cantidad mínima de animales, sino es más relacionado al nivel técnico que se le da al manejo de los hatos ganaderos en los distintos propósitos de producción. Gracias, Miguel. Bueno, María Leticia Rueda de Howden nos pregunta, para las fincas con amplias extensiones de tierra, cuando no se pierde un animal, su búsqueda se puede llevar hasta 3 días y al encontrarla muerta porque quedó atrapada en un jagüey, ¿opera el siniestro? ¿Hay periodos de carencia para asegurar hembras preñadas? Bueno, yo con toda la capacidad y honestidad de conocimiento de causa, de la primera parte de la pregunta, te la respondo. La segunda sí se la doy de traslado a Carlitos para que nos cuente esos periodos de carencia, un poquito para que nos lo detalle allí en cuanto a las preñadas o digamos están en periodo de gestación. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, recordemos que dentro de las coberturas de accidente, ¿sí? Si el animal, digamos, se ha perdido, muy bien lo he dicho, eso es algo que ocurre muy comúnmente digamos, en los hatos ganaderos, sobre todo en el tema del traslado de animales o del tiempo de permanencia del animal en el lugar donde está consumiendo pues, el pasto, o el manejo de pastos, la rotación de pastos. Allí es muy importante mirar que nosotros también miramos en esa inspección el número de personas y el tiempo el que está dedicado por esa persona al cuidado del animal, ¿sí? A estar controlando, porque pues claramente cuando no lo hay, allí es donde se van a presentar se aumenta la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, ya sea del robo, de que se extravíen los animales, porque sobrepasaron las cercas electrificadas, o no hay cerca electrificada. Todo eso es lo que nosotros vamos a mirar. Pero sigamos que, de acuerdo, si a pesar de todas esas medidas que miramos en la inspección, el animal se ha perdido y ocurre uno de los riesgos que están amparados dentro del listado de accidente, tiene cobertura, ¿sí? Allí es importante pues mencionar que muy bien lo dice la normativa o la regulación de seguros de nuestro Código de Comercio, y es que el asegurado está en obligación de dar declaración del siniestro en el momento que conoció o haya debido conocer la afectación, la materialización de ese riesgo. Si se enteró porque 3 días encontraron un animal muerto y fue a causa de uno de estos, pues allí es donde debe dar aviso y nosotros pues realizamos nuestro proceso de ajuste de inspección de ocurrencia de ese evento. Carlitos, te doy la palabra. Bueno, respecto al manejo de, específicamente, pues, a las hembras a las hembras en proceso, yo creería que es importante mencionar que
Para el aseguramiento, al momento de solicitar el aseguramiento, pues hay una relación, hay un inventario animal. Y de hecho en la inspección también se verifica el inventario animal. Y por propósito, pues está completamente claro cuántos animales hay. Por esa misma razón, entonces sabemos cuántos toros reproductores hay, el peso que tienen a la entrada y a la salida, cuánto es su vida útil, digamos, de producción. Lo mismo a las vacas, ya sea de leche o sean de carne o doble propósito. Los terneros, en qué momento, hasta qué peso dependiendo del propósito ganan, etcétera. Es decir, se tiene una relación de todos los animales y el momento en el cual están, en el momento productivo. Entonces, digamos que la respuesta es no hay un periodo de carencia, no lo hay, y la idea es ampararle al productor todos sus animales de forma conjunta. Si la pregunta va específicamente respecto a la pérdida consecuencial, que como lo decía Miguel, la cobertura lo que quiere es, en caso de que la hembra esté preñada y muera por alguna de las causas de los eventos amparados por la póliza, pues el animalito, el ternero, pues que está en gestación, también muera. Esa es la cobertura que se podría afectar. Entonces, si esa es la pregunta, no hay un periodo de carencia, se ampararían todas las hembras, ya sea preñadas o no preñadas, pero pues lógicamente con la claridad de que dentro del inventario se sabrá a ciencia cierta en qué momento de producción y por cada uno de los propósitos están los animales. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen, nos plantean a través del chat, es ¿cómo se hace la identificación de los animales asegurados por medio de un chip? Bueno, muchas gracias, María Cristina. Si te parece, Carlos, me adelanté, pero lo que se olvide decir, por favor, me complementas. Sí, realmente últimamente se viene utilizando el chip, pero no es algo que todavía esté masificado en su uso en el sector ganadero. Lo ideal es que sea mediante este sistema, claramente, porque eso tiene unos grandes beneficios en el manejo técnico, en el manejo de seguimiento y de control mediante esta herramienta. Pero recordemos que también este sector hace uso de identificaciones como lo son aretes, tatuajes, muescas en las orejas, y lo importante es que exista, porque digamos que en ese proceso de inspección vamos a ver es el uso de los distintos tipos de o medios de identificación de los animales. Y pues cierro diciendo que lo importante es que en caso de que ocurra la muerte de los animales, pues que se conserve, ¿sí? El área donde está determinado esa marca, ¿sí? Y en el caso, pues digamos, de las muescas, de los aretes en las orejas, pues que se entregue y que se conserve unidas a la piel del cráneo, porque pues es una condición que se maneja no por capricho de previsora, no por capricho de nuestros veterinarios, sino que ha sido imperante en el manejo bovino en los otros países donde pues claramente utilizamos la experiencia. Gracias, Miguel. Oscar Manuel Valdivieso nos pregunta ¿qué tamaño debe tener el hato ganadero? Bueno, el hato ganadero no debe tener un tamaño ni mínimo ni máximo. Realmente tenemos hatos ganaderos que tienen distintos tamaños. Por ejemplo, vemos sí una mayor participación de pequeños hatos o pequeños ganaderos en lo que es producción de leche, pero pues nosotros no es un factor que utilicemos para decir dar o no dar asegurabilidad. Es el factor que nosotros miramos es el nivel de tecnología, eso en cuanto a la calificación del riesgo, pero lo que vamos a mirar es que se esté tomando las medidas. Puede ser un pequeño productor, pero y me corrige Carlos si no, me acuerdo mucho de uno de nuestros asegurados de los otros productos pecuarios, un pequeño donde encontramos que era tan juicioso, que era muy pequeño, pero tenía todas las medidas de mitigación, es decir, no tenía altas inversiones en tecnología, entiéndase bien eso, tenía era los manejos técnicos
unos protocolos muy bien hechos en la medida de sus capacidades. Eso a nosotros nos lo determinó como un muy buen riesgo y tuvo unas condiciones de oferta que se vieron materializadas en que tomara el aseguramiento y hoy nuestro cliente. Gracias, Miguel. Bueno, acá nos preguntan si les podemos enviar un enlace. Sí, les recordamos que posteriormente al evento les enviaremos las memorias de este evento que estamos llevando a cabo y adicionalmente en nuestro canal cerrado de YouTube encontrarán la grabación del evento. Bueno, otra pregunta que tenemos es si hay cobertura para la merma en producción de leche. Ok, no fue nombrada en nuestra presentación. No, digamos que lo que es la producción de leche, no, sí, claramente la producción tampoco la merma en carne, sino la valoración en kilos de carne para la muerte del animal, sí, en la indemnización. Pero esa pérdida que puede ser visto como el lucro, la utilidad esperada, no tiene cobertura por parte de la póliza en este naciente producto. Esperemos más adelante pueda ser cierto. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. Hay otra pregunta que tenemos acá relacionada con el subsidio de Finagro. Cuando está bajo NIT y tiene unos activos menos de 284 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿puede acceder al subsidio como pequeño productor? Sí, la respuesta es sí. Si la estoy entendiendo bien, es si tiene menos de 284 mínimos salarios mensuales legales vigentes, es que 284 ese es el tope máximo para no ser declarado mediano productor. Hasta 284 es un pequeño productor, ¿sí? Así tenga 1000, pero hasta 284 es un pequeño productor y el porcentaje mínimo de subsidio es el 80%. Aclarando, por favor, tengamos esto muy presente bajo la legislación de la normativa del ISA de este año 2022. Vuelvo y resalto, tenemos que esperar el 2023 para ver con cuánto cerramos. Con cuánto iniciamos, perdón. Gracias. Perfecto, Miguel. Bueno, se nos va agotando el tiempo. Vamos a darle una respuesta rápida a dos preguntas que tenemos acá. ¿Hay topes de valor asegurado por cabeza? ¿Cuál sería ese valor? No creo. Nosotros lo que hablábamos son unos valores de referencia que son los que maneja el gremio, PDGAM principalmente. ¿Sí? Esos valores de referencia, como su nombre lo dice, son los valores de los cuales tomamos nosotros como un promedio. Pero sí es lo que evaluamos en la inspección. Porque si es un productor muy tecnificado que ha traído, por ejemplo, no maneja voy a decir algo así, y me perdonan los veterinarios, porque soy ingeniero agrónomo, pero lo que he aprendido en este recorrido escuchando a los veterinarios que hacen parte de nuestro equipo, y es, digamos que tenemos, la gran mayoría de nuestra ganadería en Colombia es una ganadería extensiva, es decir, tenemos una gran cantidad de área en un número no apropiado de animales, es decir, no somos eficientes en esa relación. Ahora, cuando tenemos una ganadería intensiva, que es lo contrario, ¿sí? Es decir, ¿qué tiene de características esta ganadería intensiva? Esta ganadería intensiva tiene manejo del pasto como cultivo, rotación de pradera, es decir, van generando, de acuerdo a la carga de animales en un área, entran los animales alimentados un determinado tiempo y son llevados y desplazados de acuerdo a cada una de las áreas o potreros de cultivo de pasto para su alimentación. Adicionalmente a eso son alimentados con suplementos, ¿sí? Y tienen manejo de estabulación. Cuando hay eso, hay unas mayores inversiones, es decir, que allí lo invertido en cada animal lleva un valor comercial mucho mayor, ¿sí? Por lo general, allí está relacionado, por decirlo por lo general, a animales que están dedicados a la exportación. Allí hay mayores inversiones y pues claramente si está sustentado en esa inspección, pues es asegurado. Otro puede ser el caso, como muy bien lo mencionó Carlos en su diapositiva, cuando tenemos animales de exposición. Es un valor considerable y mayor de ese tipo de animales y pues es inherente. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros no tenemos un producto camisa rígida, camisa estándar, sino que es proceso, precisamente por eso el proceso, porque vamos a entender las características propias de la producción y pues de acuerdo a eso va nuestra oferta. Perfecto, Miguel. Bueno, creo que hemos pues finalizado nuestro evento. Esperamos haber cumplido con el objetivo
Invitamos a todos nuestros aliados a que se pongan en contacto con los equipos de las sucursales a las cuales están asociados. Allí pues continuaremos apoyándolos en todas las inquietudes que tengan en esa gestión comercial que pues estamos esperanzados en dar inicio. Y nos queda solo pues agradecerles, recordarles que en Previsora pues tenemos un amplio portafolio para atender todas sus necesidades, que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y que a través de ellos nuestro canal cerrado de YouTube, Previsora Seguros, encontrarán todas las grabaciones de los eventos que hemos llevado a cabo. Les enviamos un abrazo muy especial a todos y muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.